que es Carolina Muñoz Ahumada, directora ejecutiva de Chile Regenerativo. Carolina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniel, Felipe, Francesca. Gracias. Oye, bueno, yo antes que nada tengo que hacer un disclaimer, que básicamente que a mí me encanta el tema de regeneración. Así que sí, maravilloso. y lo aplico. Yo vivo en un lugar que es muy rocoso y he tratado de aplicarlo y me encanta, y creo que uno de mis documentales favoritos es Kiss the Ground, que deben conocer, Besa al Suelo, que es un documental increíble que habla de esto y lo explica bien, ya. Entonces quería hacer esa aclaración, ya, por si de repente me entusiasmo y me tomo el micrófono, así que ustedes quítenmelo nomás. A ver, brevemente, ¿qué es Chile Regenerativo? Y entremos ya a la segunda pregunta, para los que no saben en qué consiste el concepto de regeneración. Chile Regenerativo es un proyecto que nace hace ya prácticamente 3 años debajo de 2 organizaciones. COLAB UC, que es el Laboratorio de Innovación para la Regeneración, que está dentro de la Universidad Católica, y la Fundación CAWOC, que es una fundación que busca fomentar proyectos que conecten al hombre con la naturaleza. ¿Ya? De estas ambas organizaciones nace este proyecto, es una iniciativa que busca articular, conectar, visibilizar el desarrollo regenerativo en Chile, ¿ya? Y hoy día, en el fondo, lo que está buscando es principalmente potenciar y fortalecer este desarrollo regenerativo a nivel de todos los sectores, entendiendo, y aquí voy a hacer como 4 premisas que hemos visto en nuestra historia, digamos, ¿no? Uno, que muchas personas o la mayoría no entiende qué es regeneración. Sí. ¿Ya? Entonces, es importante desde el rol del Chile Regenerativo educar, formar, mostrar qué es y contar qué es de la manera más fácil posible. Ya. En clave Monse decodificamos los conceptos, así que explícanos exactamente qué es lo que es la regeneración. Yo primero como decir que efectivamente la regeneración es algo como que cuántas personas hablan de regeneración dan una definición un poco distinta, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como es algo tan nuevo también, pasa que todos decimos cosas distintas. Pero rápidamente, desde mi mirada, pensemos que los seres vivos tienen la capacidad de regenerarse y tenemos la capacidad de regenerar nuestros tejidos, nuestro cuerpo. Todo ser vivo tiene la capacidad de regenerar algo que está degradado, ¿cierto? Desde esa base, y históricamente, nosotros como seres humanos, cuando estábamos mucho más conectados con la naturaleza, lo vivíamos cotidianamente, ¿ya? Y los pueblos originarios y las personas que trabajan en comunidades lo viven cotidianamente. Se cuidan a ellos mismos y cuidan sus tierras y cuidan sus planetas, ¿no es cierto? O sea, cuidan su vida en el fondo, ¿no? Y la regeneración hoy día se toma desde un lugar mucho más de un cambio de paradigma, entendiendo que el ser humano es parte de la naturaleza, ¿ya? Y que hubo un minuto en que nos separamos y empezamos a decir que la naturaleza es un recurso que está fuera del cual disponemos para nosotros vivir, y hoy día nos estamos dando cuenta que lo único que hemos hecho es destruir nuestra casa, y que finalmente eso ha llevado a que nosotros mismos estemos hoy día en peligro de extinción, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a sentirnos parte de eso? Cuidar eso y regenerar todo lo que hemos estado degradando. O sea, y esto como mirado desde el mundo de las empresas, en el fondo, no podemos seguir bajo esta misma lógica. Tenemos que regenerar lo que hemos degradado. Tenemos que un poco pararnos, mirar, y aquí otro punto importante: la regeneración es un paradigma que tiene una mirada holística, es una mirada sistémica, que en el fondo busca que tú no tengas respuesta lineal a los problemas que hay, sino que busques una mirada más sistémica y una mirada, resolver el problema con una perspectiva mayor, mirando la biodiversidad, mirando a las personas, mirando a la comunidad, mirando todo el impacto que estás haciendo. No solo decir huella de carbono, no solo decir energía renovable, no, porque a veces corremos el riesgo de decir, oye, tenemos que energía limpia, ya vamos por la energía limpia, ¿no? Entonces llenamos kilómetros de paneles solares, y para eso talamos y cortamos bosque nativo. Ya. Eso es como un ejemplo de algo que ¿cierto? O sea, cómo miramos el problema desde una mirada sistémica, cuidando nuestra vida y poniendo la vida al centro. Súper. Felipe. La regeneración. Después de este speech que nos dejó callado. Impresionante. Me encantó el ejemplo. Es un enfoque que va más allá de la sostenibilidad, buscando no solamente mantener el estado actual de los ecosistemas, sino restaurarlos y mejorarlos. Eso me dice ChatGPT, al menos, de que la regeneración. ¿Eso te dice? Sí. ChatGPT
lo que le ha pasado es que todavía no tiene toda la información, fíjate. Porque nos pasa que lo buscamos y efectivamente no responde tan bien. Pero todavía dice Carolina Muñoz, la directora ejecutiva de Chile Regenerativo. ¿Dijo eso? No te creo. El desarrollo está en fase de crecimiento en Chile. Me encanta. Sí. No, pero es una buena definición, solo dos cosas. Uno, que lo que yo siempre digo es que no es sostenibilidad o regeneración, ¿ya? Para ser sostenibles tenemos que regenerar. ¿Ya? O sea, en el fondo es un camino hacia la sostenibilidad y es importante tomarlo en cuenta. Y dos, que cuando tú hablas de reconstruir o se me fue la palabra, pero es como antes de regenerar, en el fondo como reparar. Reparar. ¿Sí? Claro. Cuando tú hablas de reparar, todavía es desde el ser humano, desde el hombre hacia la tierra. Cuando hablas de regeneración, tú eres parte. Bien. Tú eres parte con tu energía, tú eres parte con tu sistema, tú eres parte con tu vida. ¿Se entiende? Sí. Es como, por eso es como el paso como más alto en el fondo, ¿no? Y eso implica efectivamente, y aquí Daniel empezó a contar un poco algunas cosas que le llamaban la atención, pero cuando uno entra al mundo de regeneración, cambian muchas prácticas y actitudes diarias, ¿no? O sea, como que hay cosas que ya no puedes hacer, ¿no? ¿Cómo qué? Como no compostar, por ejemplo. Yo no puedo no hacerlo ya. Oye, me llegó. Somos del mismo club, ¿viste? Hemos dicho cuántas veces acá. Tú sabes que yo me estoy transformando. Esta semana me llegó el compost. Yo te inspiré un poco, ¿no? ¿En serio? Sí, yo te inspiré un poco al principio. Tú me ¿no? inspiraste y Svenka y la gente que ha venido acá. Yo era, no por malo, sino que porque me dedico a otra cosa y no sabía. Ya, pero diste el paso ya. Sí, me lo compré. Me encanta. Todavía no lo instalo, pero lo tiene mi vecino, Seba Hersek, ¿cómo se llama que lo íbamos a invitar? Ah, sí, de Kiklos. De Kiklos. De Kiklos. Él me lo tiene, me dijo, estoy esperando, me dijo que me iba a capacitar ahí con los gusanos y todo. O sea, es una vericompostera. Lombrices. Es una vericompostera. Esa misma. Ya, Sí. perfecto. Sí, ahí yo tengo una pregunta, porque la regeneración generalmente al nivel de empresa, en el fondo, ¿cierto? Se asocia como, o lo asociamos un poco a la agricultura. Como que la agricultura regenerativa siempre es lo que más uno asocia a la regeneración, pero desde los otros tipos de empresas, desde las otras industrias, ¿cómo hacer ese match en el fondo con la regeneración? Sí, súper. Gracias, Francesca, por la pregunta. Efectivamente, hoy día la regeneración, y sobre todo en Chile, de lo que hemos visto, está muy ligada, bueno, a nivel mundial, ¿no? Ligada al suelo, al agro, a la agricultura y a la ganadería. Y eso es así también porque efectivamente nace de los suelos también, ¿no? O sea, que nuestro suelo esté en vivo es clave para la regeneración, ¿ya? Ahora, ¿cómo llevarlo a otros lados? Miremoslo desde la perspectiva de los seres vivos en general, ¿ya? Y en el fondo, y en cuidar la vida en general. Y eso implica cuidarnos a nosotros mismos también. Entonces, toda organización tiene la capacidad de regenerarse socialmente y organizacionalmente. De hecho, hay metodologías para trabajar una organización regenerativamente. Eso lo hace Ronald Sistek, lo pueden buscar. Y hay otras personas que también lo están haciendo. Trabajan a nivel de asesoría y en el fondo y a nivel de metodologías para trabajar cómo organizarnos, cómo gobernar regenerativamente, cómo tomar decisiones regenerativamente para cuidar nuestra vida y cuidar cada uno de nuestros momentos, ¿no? De que es súper importante porque a la larga, cómo están los estados de ánimo, ¿no? O sea, entonces, bueno, cómo cuidamos los estados de ánimo, cómo cuidamos que nuestra felicidad también aporta eso, ¿no? Oye, yo quería ir complementando un poco lo que decía Francesca también, el tema de las empresas. Quería entender bien cómo las empresas estaban mirando este tema y cómo lo estaban aplicando. Un spoiler, la próxima semana vamos a tener a la gente con Chitoro, con la Valentina Lira, que ellos han trabajado el tema de la regeneración, por ejemplo, en la viña. Son algunos ejemplos de algunas empresas, y ANSA creo que también tiene algo así. Pero las empresas es algo que ya lo estén mirando como un modelo de negocio. Sí, es verdad, principalmente a lo mejor en el tema del agro, pero en otros también sectores, y lo estén aplicando, estén empezando a preguntar, a tomar consultoría al respecto. Lo están tomando, yo diría que desde la grande empresa, y como Conchitoro, Nestlé, qué sé yo, lo están tomando a través de políticas a nivel internacional también, hay bastante, pero todavía a nivel de prácticas regenerativas. Y ahí yo querría ser bien concreta, digamos. Sí. No es que te esté transformando la empresa en una empresa regenerativa, están trabajando a través de prácticas regenerativas y a través principalmente de sus cadenas de valor o de su sistema de producción. El tema del alimento es lo más fuerte, ¿ya? Porque en el fondo, sin suelos sanos, no vamos a poder comer.
Entonces, aquí les llega el core business del negocio, ¿no? O sea, en el fondo, yo no voy a poder dar de comer sin un suelo sano, bajo Nestlé, por ejemplo, como alimento, ¿no? Y en el mundo de las viñas está muy fuerte, porque efectivamente hay una mejor calidad de vino, se ve mejor y a nivel como de marca es mejor. Ahora, desde ese lugar, ahora las empresas más pequeñas y las startups más pequeñas, sí hay varias que parten de la base de un diseño regenerativo para crear la empresa. O sea, no sé, Guayaquil, empresas ganaderas como Manada, Trailenco, o sea, como empresas que en el fondo desde la base dicen, mira, yo quiero hacer esto, ¿no? Y eso en el fondo, bueno, para las empresas grandes requiere de un proceso grande. Es difícil que o sea, en el fondo es otra lógica de producción y otra logística basarse en la regeneración cuando tú tienes una multinacional. Claro, perdón. Y además no sé si la regeneración, el modelo regenerativo a nivel de agroindustria es opuesto al monocultivo, por ejemplo. Es opuesto al monocultivo. Ya, o sea, ahí hay que tomar una decisión en el fondo. Es opuesto al monocultivo y ahí en el fondo, claro, hay que tomar decisiones. Requiere, por ejemplo, cuando hay grandes paños de trigo que hoy día lo que están haciendo es, ¿cómo lo hacemos para trabajar con distintos agricultores? ¿Cómo lo hacemos para parcializar un poco? ¿Cómo cambiamos y mezclamos? Y en eso todavía falta mucho. O sea, en el fondo estamos recién avanzando. Pero sí, yo veo acá varios casos en Chile y las empresas chicas avanzando, las empresas grandes tomando prácticas, lo cual está súper bien y lo necesitamos. Yo les quería preguntar, Carolina y Francesca, las dos, una pregunta más filosófica. Ya. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó a los humanos en algún minuto que perdimos el rumbo, que dejamos de cuidar nuestro planeta? Todas las películas o libros que vemos de historias lindas son tribus o personas que cuidan su planeta, como el caso de Avatar, por ejemplo. He visto esta tribu, Na'vi, que, bueno, la inteligencia artificial, muy cortito, yo trabajo en eso y soy muy fanático de la inteligencia artificial, la ocupo mucho. La gente más fatalista dice que la inteligencia artificial, cuando llegue la AGI, que es la superinteligencia artificial, los más temerarios creen que puede que en algún minuto digan, hoy los humanos, así como el antibiótico elimina a los parásitos, esta inteligencia va a determinar que lo humano es dañino para el planeta. Matrix, o úsalo como pila, como Matrix. O Terminator, Skynet. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿En qué minuto perdimos ese rumbo y por qué cuidamos tan? Yo sé que hay empresas B y muchísimas empresas como la que tú nos comentas, Carolina, y mucha gente luchando por esto, pero sigue siendo muy poca. ¿Qué nos pasó? ¿En qué minuto perdimos ese norte? ¿Parto yo? Primero desde que parte la agricultura, o sea, esto es millones de años atrás, que en el fondo dijimos, en vez de movernos y ver, bueno, aquí hay vida, aquí comemos, nos movemos, y en el fondo empezamos como, decimos, aquí esperamos que crezca de nuevo y nos vamos a otro lado y volvemos, ¿no? O sea, como cómo nos vamos moviendo. El minuto en que dijimos, mira, yo tengo este pedazo de tierra y cultivo este pedazo de tierra y le saco el máximo provecho y me doy cuenta que efectivamente si empiezo a hacer ciertas cosas y estas modificaciones puedo hacer más y puedo agarrar más territorio, pero es una cosa como que humana, como de abarcar, ¿no? Y empezó como un paradigma, o sea, no un cómo, sino que empezó el paradigma del crecimiento y tenemos instalado que tenemos que crecer a toda costa en un planeta, lo que sea. En un planeta que es finito. Si no, claro, y además ahora si no tenemos Marte, pues así. Claro, entonces si no nos vamos. Entonces, efectivamente, y eso, para mí el problema más fuerte aquí es que está instalado. O sea, en el fondo tenemos que hacer un cambio de conciencia. Claro. Es cultural. Claro. Es cultural. Y ese cambio de conciencia no es tan fácil. No. Y requiere de que, así como tú empiezas a compostar, porque a mí me pasa algo súper lindo con que a mis hijos todavía les cuesta porque no huele tan bien, ¿no? Entonces, en el fondo, como en el fondo de a poco vamos aprendiendo a querer también, a aceptar que se descomponen las cosas, o sea, pero es parte de la vida, ¿no? Es para hacer vida de nuevo, digamos, ¿no? Totalmente. No sé si sí, yo creo que en el fondo nos empezamos a enfocar mucho en los resultados y poco en el proceso, en el fondo. Y ahí es donde pasamos a llevar todo y a todos, porque yo creo que el tema de las personas también se dejó un poquito de lado, ¿cierto? Al fijarse siempre en el objetivo, en el resultado. Yo creo que ahí estuvo, digamos,
Y de manera inconsciente también de alguna manera, no fue que el humano dijo ya voy a pasar a llevar todo para... No, yo creo que fue como una rueda que de alguna manera nos agarró, nos acostumbramos y se generó, como dice la Caro, algo ya que está impregnado, digamos. Es un cambio cultural y que los cambios culturales sabemos que toman muchos años también para poder volver a moverlo. Que pareciera, Daniel, que está como cambiando, que las nuevas generaciones son más conscientes, pero tal vez más lento del ritmo que precisa este planeta, ¿no? Yo, sí, bueno, podríamos discutir eso día, las nuevas generaciones son más conscientes, pero no sé si en la práctica lo están haciendo más. Ya. Yo creo que ese es un tema que podríamos discutir, ¿ya? Es un buen tema. Sí, Sí. no, o sea, a veces es para la boca nomás, pero Puede ser, sí. o sea, yo lo veo, pero hay que, bueno, eso es un tema de discusión más grande. Carolina, yo quería preguntar, bueno, en la regeneración técnicamente es tratar de mejorar un suelo que ha sido degradado, ¿no es cierto? Y mejorarlo de diferentes formas y para que aportarle más carbono, etcétera, etcétera. Pero la regeneración también permite hacer más fértil un suelo más desértico, que por esencia es así también, ¿o no? Hay ejemplos de eso, hay ejemplos en Egipto, hay ejemplos en zonas que son bastante desérticas, en que bajo paisajes de retención de agua, que en el fondo retención de agua me refiero como que aunque no llueva mucho, digamos, pero solo con la retención del rocío y qué sé yo, van reteniendo agua, van naciendo plantas, y yo no soy experta en ese tema, pero en el fondo se puede preparar suelos para que venga algo nuevo. Y ahí hay algo súper importante, porque a veces, ¿has visto cuando vamos a reforestar este cerro que está degradado y claro, no sé qué sé yo, está pelado? Como dicen, nosotros decimos cerro pelado ya. Y vamos todos y plantamos. Bueno, si ese suelo no lo preparamos, lo más probable es que gran porcentaje de esos árboles no viva. Claro. Entonces, es súper importante preparar nuestro suelo, independiente de que en qué grado de certificación estén. Si un suelo no está preparado para recibir más árboles y más vida, no es llegar y plantarlo. Yo pongo el ejemplo como que te saquen a ti y te pongan en otro país, en otro lado, y digan ya, y aquí usted tiene que vivir. Claro. Pucha, de repente no te va a gustar, ¿no? Claro. Y te vas a enfermar, no sé. O sea, no es... a veces nos cuesta entender como seres vivos también la flora y la fauna, ¿no? Y la funga también. Carolina Muñoz Ahumada, directora ejecutiva de Chile Regenerativo, contándonos un poco sobre la regeneración. Yo creo que vamos a tener que tener un segundo capítulo de esta serie de regeneración. Francesca Bonatti, directora de comunicación de Sistema B, muchas gracias por acompañarnos también. Y Sistema B por acompañarnos como todos los martes en este bloque de sostenibilidad. Gracias a ustedes. Felipe, gracias, muchas gracias. Gracias, Felipe. Te cuento que ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Y los invito a revivir todo nuestro episodio en nuestro podcast Clave Morse en Spotify. Seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. También estos videos van quedando en YouTube, ¿no es cierto? Y la gente los puede después disfrutar, compartir, etcétera. Especialmente la introducción que hizo Carola, que fue impresionante, ¿no es cierto? Magistral. Y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y también en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Los invito a que también mañana vamos a tener nuestro bloque de equidad de género, que va a estar muy, muy entretenido. Y así, después, el jueves nos vemos en nuestro bloque de innovación y emprendimiento. Perfecto. ¿Ya? Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Comunidadfeliz.cl